La historia de los trabajadores de las bananeras es también otro capítulo de la historia del terrorismo de Estado en Colombia. Esta obra audiovisual pretende hacer un breve recorrido por las condiciones laborales, las cuales se encuentran lejos de ser dignas y por el contrario controvierten los objetivos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, al igual que los 10 principios de comercio justo. Nuestro viaje inicia en Apartadó, pasamos por Turbo en Antioquia para finalizar en Ciénaga Magdalena. En este viaje logramos escuchar algunas de las demandas de las y los trabajadores de las bananeras en Colombia. Mi nombre es Ricardo Morelos, soy embolsador, deflorador. La labor que se hace a tener una fruta limpia. Yo me llamo Melanio Sala. Yo me levanto a las 4 de la mañana, se levanta la señora. Yo me levanto a las 4:30. Tomo tinto. Me baño. Después que baño, me organizo. No, yo siempre me levanto a las 3 de la mañana. Cojo el lonche y mi hielera, mis útiles y arranco para el trabajo. Porque cuando estaba trabajando para la finca de Apartado, yo me iba de aquí a las 3 de la mañana. La mujer lógicamente le tocaba madrugar más para poderme despachar. Nos vamos a las 5 de la mañana, allá llegamos a las 6, faltando 15 para las 6. Porque en estos momentos, gracias a Dios, estoy trabajando en una finca cercana de aquí de Turbo. ¿Hay puntilla o no hay? Mire, depende el trabajo que le sean a la persona, si lo sepa hacer, porque ahí pongamos la gurbia, el empaque, por decir algo, el sello, que si va para el campo le toca colear, garruchar, y si es para amarrar, le toca amarrar el banano, también le toca embolsarlo. Cada quien tiene su función, depende de lo que sepa hacer. Clasificación, gurbia y sello, son 3. ¿A qué hora entras a trabajar? A las 5:30. ¿Y a qué hora sales? No tenemos horario de salida. No tienen horario, o sea que trabajan más de 8 horas. Más de 8 horas, sí, señor. Sí. Definitivamente la jornada laboral en el sector bananero sí es muy larga. Yo, por ejemplo, salgo de la casa faltando 10 para las 5 de la mañana y hay veces que dan las 7 o 8 de la noche y no he llegado a la casa. O sea, las horas laborales sí son demasiado extendidas. Y fuera de eso no tiene uno, a pesar de que uno trabaja todas esas horas, temas no tiene derecho a ninguna remuneración ni nada, o sea, no le pagan horas extras, no le hace un ajuste por uno trabajar esas horas, temas sabiendo que lo que está establecida pues son las 8 horas que se dice. La cuestión de salud las han violado mucho porque hay veces personas que van a buscar cita, no tienen cita, le dan la cita para el día siguiente, hay veces le dan un soporte a uno para que lo lleven, ellos también se acomplejan por eso, porque, o sea, cuando uno no le dan soporte, eso, mejor dicho, eso le caen hasta lo más mínimo, porque uno no ha llevado pues el soporte o no, pero lo de la salud, creo que es mala.
situación con la salud de los trabajadores es bastante precaria, ya que por lo menos la empresa donde yo estoy trabajando es el sector de La Guajira, una finca Banapiña SAS. Esta empresa cuenta con más de 500 trabajadores y hasta el momento tiene más de 50 trabajadores incapacitados, y la mayoría de los trabajadores que están incapacitados son por accidente laboral. Y las causas de los accidentes son la fuente y el medio, es decir, culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de los compañeros. Ahora, en cuanto a la rehabilitación y salud de los trabajadores, las ARL luego le hacen el reporte, le dan un tratamiento al trabajador a medias y luego le dan de alta. Hace poco tiempo atrás tuve un problema de salud, un brote que me salió en la piel. Duré 3 meses con ese problema gracias al químico que más se maneja aquí. Ahorita mismo estoy en un proceso de tratamiento, incluso estoy bajo restricción, que no he podido volver a hacer las labores completas, la que me pertenece a mí, porque me quitaron lo que fue el área para trabajar con el químico, como el límpido, los ácidos, los detergentes que aquí actualmente se usa para hacer las labores que yo hago. Entonces estoy bajo restricción por ese preciso momento, por este problema. El problema de la sacada mía de la empresa, tengo un problema, una dermatitis de contacto, donde no puedo tener contacto con los químicos. Estuve incapacitado un tiempo, me fui ordenado una reubicación fuera de la finca por varias veces, la empresa hizo caso omiso, lo mismo la ARL positiva, hicieron caso omiso a todo eso. Posteriormente, el día 26 de junio del 2017, me vinculé a la empresa, mi problema siguió. El día 19 de junio del 2018, la empresa tomó la decisión de despedirme, estando enfermo y con reubicaciones de médico laboral, dermatólogo, alergólogo, que debiera estar fuera de la finca. Por un lado, el problema de que este es un monocultivo extensivo con un uso intensivo de agroquímicos, en donde los trabajadores están muy expuestos a estas sustancias químicas que terminan afectándole su piel, produciéndole dermatitis, afectándole sus ojos, produciéndoles conjuntivitis, cuando no lesiones más severas por accidentes químicos al caer sustancias directamente sobre los globos oculares. Y digamos, desconocemos los otros efectos más nocivos que pueden generar estas sustancias químicas en términos de desórdenes metabólicos o de cánceres, como bien ya la establece la literatura científica. Tengo por aquí algunos protecitos también en las manos. Aquí en los pies. No, ya apenas aquí abajo no hay, pero esta parte. Así en la mano de vez en cuando, estoy así cuando se me brota así. Como dicen los médicos, esa enfermedad no es fácil de curar. Bueno, durante todo este tiempo usted se encuentra desempleado, ¿cómo ha sufrido pues esas necesidades como núcleo familiar? Pues? Mi nombre es Magdaleno Murillo, trabajador bananero, pertenezco a Finca Revancha, la cual es del grupo 6 Trópica. Desde el 9 de diciembre de 2014 sufrí un accidente laboral embolsando, en la cual se me rompió el manguito rotador. Ya he tenido 2 cirugías, en la cual hasta el momento no ha sido posible mi recuperación. En estos momentos ya tengo problemas en el otro brazo, en la cual
ya acudí, me hicieron resonancia y resultó con una ruptura también parcial del mismo. En estos momentos mi denuncia es con la empresa Tropical, por la cual me siento perseguido, porque hay un departamento de salud ocupacional que lo conforma la doctora Mariana, doña Cruz Elena, Natalia y Sandra, en la cual ellos alucen pues que nosotros en estos momentos no tenemos nada. No sé de dónde sacan cierta información, porque yo tengo unos estudios en los cuales me arrojan que tengo problemas de salud. Entonces me siento perseguido por la empresa, porque no sé por qué ellos dicen que nosotros no tenemos nada. Entonces por medio de eso han hecho como especie de un complot entre médicos y empresas. Cuando uno llega a una cita médica, ya le dice el médico a uno, no, te tengo que mandar a trabajar. Entonces yo le pregunto al médico, ¿por qué me tiene que mandar a trabajar si yo tengo unos estudios a los cuales ustedes me mandaron a hacer? Me arroja un resultado, entonces me dice, no, te tengo que mandar a trabajar, te tengo que mandar. Entonces cuando ya ve que yo le muestro los estudios, me dice, te voy a mandar a repetir los exámenes. Si te arroja el mismo resultado, entonces ahí sí yo veo qué hago, pero yo te tengo que mandar a trabajar. Entonces yo voy, me manda a Medellín, me repiten los otros estudios, me arroja el mismo resultado y me dice, sí tenés problemas, pero yo te tengo que mandar a trabajar porque la positiva me está exigiendo a mí que yo te tengo que mandar a trabajar. Entonces no entiendo por qué si nosotros estamos enfermos, esa persecución es la empresa la que está atacando a la positiva, a los médicos, de que nos manden a trabajar así enfermos. El gran esfuerzo físico que tienen que hacer los trabajadores y las trabajadoras en esta labor del banano, en términos de movilización de cargas, en posiciones estáticas, en movimientos repetitivos, que terminan ocasionándoles patologías de tipo osteomuscular, alteraciones cervicales, de la columna cervical, alteraciones de la columna lumbar, daños a nivel del hombro, del codo, de la mano, por toda esta cantidad de sobreesfuerzos y movimientos repetitivos. Vendí mi fuerza a la empresa Inveragro Las Acacias, grupo 6 Tropical, hace aproximadamente 8 años. Caí enfermo de una enfermedad profesional, lo que es los manguitos rotadores, bilateral, ambos hombros. Ya llevo 2 cirugías en el brazo izquierdo, una en el brazo derecho, y el túnel del carpo también bilateral, y la columna, una enfermedad que es degenerativa, aproximadamente de 6 a 8 discos desgastados, por el cual ya no puedo laborar. Pero nos damos cuenta que la salud aquí en nuestro país es un desastre, digámoslo así claramente, porque el trato que dan los médicos, las ARL, las EPS y también la empresa, lo que es salud ocupacional, no es el mejor trato para los trabajadores que estamos enfermos, ¿sí? Ya que a uno le hacen la cirugía y a los 3 meses o 4 meses aproximadamente el médico manda a trabajar a uno. Y si no, la salud ocupacional llama a los médicos o a la ARL o a la EPS a decirle que el paciente no le dé más incapacidad, ¿sí? Y de esa manera estamos nosotros muy mal aquí en Colombia por esto que está pasando, ¿sí? Si vamos a la positiva, el trato aquí en la sede donde nos atienden para uno hacer los derechos de peticiones y todo, es un trato muy malo, ¿sí? Y de esa manera pues no sé qué va a pasar con nosotros, con esta salud como está aquí en nuestro país de Colombia. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta cuándo nos tienen sufriendo con esta salud? ¿Sí? Porque sabemos de que las EPS y las ARL son un negocio para los dueños, para quienes han invertido en ella, ¿sí? Y esto es lo peor para nosotros como trabajadores bananeros. Después que ya vendemos las fuerzas, nos
nos abandonan, a muchos nos echan, le echan, a otros no le deciden la situación, ¿sí? Ya yo tengo 8 años con este problema y de verdad que no me han definido. Tengo 8 meses sin el pago de las incapacidades, ¿sí? Entonces, por eso les pido a ustedes allá a la parte internacional, europea, donde compran la fruta, todos los que tienen que ver con nosotros acá en nuestro país, en Urabá, antioqueño, que laboramos, que por favor hagan algo, pasen revista, miren qué está pasando con los trabajadores acá. Cuando nos enfermamos, ¿qué pasa con nosotros? El abandono, el trato de la salud ocupacional del dueño de la empresa, ¿sí? Porque el trato de salud ocupacional de la señora Cruz Helena, de la señora Sandra, de verdad es un trato que ellas como salud ocupacional no le dan un trato bueno al trabajador, los maltratan de una manera, ¿sí? Y eso es, ¿y qué dicen la salud ocupacional? Que los pacientes, los enfermos, no tenemos nada. Entonces, no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo con estos brazos tengo 2 cirugías, 2 tornillos. Este brazo no puedo levantarlo hacia arriba, me duele. Este de acá tengo otra cirugía, problema, ¿sí? Mi columna vertebral la tengo toda, digamos, afectada, ¿sí? Después de 18 años aproximadamente de labor en una empresa, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que hacer algo por esta salud en Colombia y por estas ARL que tanto nos afectan aquí en nuestro país. Muchas gracias. Pues esa es una problemática histórica que incluso fue muy evidente en la década de los años 20 del siglo XX, cuando se dio la gran huelga bananera en el año 28, donde los trabajadores reclamaron, entre otras cosas, que hubieran condiciones higiénicas adecuadas en su trabajo y de que las plantaciones atendieran adecuadamente sus problemas de accidentalidad y enfermedad. Esos problemas siguen existiendo en la actualidad, después de 90 años, y los trabajadores del banano siguen reclamando atenciones en el mismo sentido. Nunca he tenido pues como una capacitación, porque supone que cuando uno va a hacer una labor del campo, lo capacitan para poder hacer eso. Me han mandado a botar vástago, eso de vástago es para hombres. Me han caído, un día me cayó por allá una aguja en la cabeza y eso me hizo una herida, me bañó en sangre. Eso parecía una cosa desastrosa y ellos saben. ¿Has hablado? A ellos les dan una positiva, creo que les dan una capacitación para usar casco a los trabajadores que vienen con las garruchas del banano. Eso no lo hacen. Ese día me cayó esa garrucha en la cabeza y apenas iban a armar los cascos. Los cascos los tenían allá guardados. No sabían ni cómo era que se le organizaban los cascos. Como eso lleva un proceso como... ¿Existe acoso laboral contra la mujer en la empresa? Sí, existe acoso laboral y sexual. Tenemos el caso de una compañera que me imagino que ella ahora tendrá su espacio y como fue la que le tocó vivir los hechos, entonces ella tendrá más argumentos para ampliar todo lo sucedido. Correcto. Me llaman a mí y yo no decía es que es acoso laboral, acoso sexual, porque yo no me quería acostar con el coordinador. No sé cómo le llama eso. Pero ¿te han hecho alguna propuesta de que te acuestes con ellos? Porque cuando ya le hacen propuesta a uno de acostarse con otro, pues eso se llama acoso sexual. Sí. Muchas veces el coordinador pues, me ha dicho que sí, que salgamos, pasa por un lado mío, me roza, me pellizca.
En varias ocasiones me cogió la cara, me cogió a besarme, porque yo, porque usted tiene una cara bonita, porque usted tiene unos labios bonitos, acuérdate recojo, así me dicen. Cuando por ejemplo las personas que hablaban demasiado, les decían, no hables porque te estás quemando, porque hay veces personas que cantaban, que decían, o sea, expresaban la verdad de lo que está sucediendo, entonces como que le decían, no te quemes. El año pasado tuve el hecho de ver una persona que vinieron unas personas de otro país, no sé qué fue, me parece que fue de Francia, y esa persona denunció sobre los derechos que estaban violando de la salud, y esa persona la despidieron sin derecho a nada también. En la noche de 1928, lo que se llama hoy un hecho que yo lo llamo de las mayores vergüenzas que puede tener el pueblo colombiano, la masacre de más de 3.000 trabajadores que exigían mejorar sus reivindicaciones salariales. Hoy, casi 100 años después, podemos encontrar fincas en las mismas circunstancias. En el año 2016 afiliamos una finca que se llama Nabusimaki. Allí trabajadores con 15, 20 años de trabajo, jamás le pagaban un dominical, no le pagaban un festivo, no les pagaban horas extras, no les tenían contrato laboral, no tenían seguridad social, no pagaban absolutamente nada de los derechos que tienen los trabajadores en Colombia a través del Código Sustantivo de Trabajo. A esos trabajadores les pagaban en una tienda porque ni siquiera directamente las empresas le pagaban a estos trabajadores. El trabajador tenía que ir a una tienda a cobrar su catorcena, su quincena. El dueño de la tienda tenían que comprarle los víveres en esa tienda con los mismos dineros que la empresa le pagaba, porque si iba a pedir la plata tenía que pagar el 2% de interés. Entonces podemos encontrar hoy, 100 años después de la masacre de las bananeras, situaciones similares. No generalizado, porque tenemos que decir lo que no es generalizado, porque gracias de todas maneras a la organización sindical que hace varios años ha existido en esta región. ¿Qué hacen las empresas cuando nosotros iniciamos? Y todavía hay esa manera de mantener al trabajador intimidado. ¿Qué hacía la empresa? La empresa, si X trabajador, por decir un nombre, Pablo, se afiliaba a nuestra organización, de una vez lo abordaban. ¿Usted se desafilia de esa organización o lo despedimos? Eso es lo que siempre se ha manejado. En otro escenario también se ha manejado lo siguiente. Sucede que hay trabajadores que ingresan a la empresa a trabajar a un término fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato, es un contrato de 3, 6, 9 meses o un año. Si ese trabajador durante ese contrato de término fijo, que es el periodo de prueba, se afilia a la organización sindical Sintracol, automáticamente le dicen: a usted no le vamos a renovar el contrato. Pero si continúa en la otra organización sindical, se le renova el contrato. Este es el problema con el cual nosotros nos hemos enfrentado el día a día de que nació Sintracol. Bueno, empresas como Agrobanacaribe, que hoy es certificada por Feltrade, por la Rey Ford y otras certificadoras, donde entre de las exigencias de esta certificadora es cumplir a cabalidad con los derechos de los trabajadores. En esta empresa, con la complacencia del otro sindicato, desde hace más de 8 años viola este derecho de los trabajadores, no paga las horas recreativas que están contempladas. Nuestra organización sindical, Sintragrancol, viene haciendo esas demandas, esas denuncias, y es por eso que hoy la empresa lucha para acabar con nuestro sindicato. Tenemos persecución sindical, por ejemplo, que en otro lado, en la finca,
No dejan entrar también el asesor, que es Pablo Vargas, hoy en día. Entonces necesitamos a veces reuniones y es difícil que la empresa acepte eso también, ya, en ese lado. Se empezó, cuando nosotros iniciamos la fecha que les mencioné ahorita, el 23 de febrero de 2013, varios compañeros de nosotros fueron amenazados de muerte. Uno de ellos, el compañero Ever Martínez, trabajador de Agrícola El Retiro. Este compañero lo despidieron, perdón, no lo despidieron. Este compañero recibió amenazas por debajo de la puerta, amenazas escritas, panfletos. El compañero no aguantó la presión, le tocó abandonar la zona de Urabá e irse, creo que anda por la ciudad de Medellín. En esto las amenazas continuaron. Al compañero Richard Monterrosa, al compañero Carlos Netolio Santa Cruz, el compañero Luis Fernando Pertús también tuvimos un problema no hace mucho de una amenaza aquí en Finca Chinita del Grupo 20. Y esas amenazas, de cierto modo, quedaron ahí como calmaditas, rezagadas. Pero ya el temor está, porque sí hubo amenaza de muerte, aún más, hubo desplazamiento. ¿Qué ha costado muertos? Porque hay que decirlo, que cuando Sintrainagro hacía parte de nuestra federación, fueron muchos los muertos que tuvimos que colocar. En esta región nos mataron al secretario general de Fensuagro en el año 99, al presidente al secretario de Comunicaciones del Comité Ejecutivo en ese mismo año, y atrás muchos años, con casos como una masacre de 5 compañeros donde murieron 3 dirigentes del sindicato. So, do you often buy bananas? Yes, I buy quite a lot. I have 2 kids, and so yes. Okay, and do you know how the workers, how they have to work and which conditions they have to work? Do you ever think about that when you buy these bananas? Yes, certainly, of course. That is why I always buy them fair trades. Okay, so you're someone who is very conscious about shopping for bananas. Do you think that most people in Belgium think about these things, or do you think you're someone a bit more specific? I think for bananas and coffees and so on, things are quite mainstream here in Belgium. I think we are quite conscious about bananas. Okay, thank you. Other products not. And do you know how this certification works more or less? Yes, I do more or less know that. It's by independent party and yeah. Okay. Yeah. I will now give a bit more. So it means that you also trust the certification. When you say it's fair trade, you have a feeling that the labor conditions will be good and better for the workers. Yes, I do. Okay. I'll now give a little explanation about how certification works, just so I can give a follow-up question to what you previously answered. So there's all sorts of certification. You got fair trade, which is most common, but you also have biological certification, and you also have other forms of certification by companies themselves. Now, to be honest, when you go for fair trade, it's the best way to go, because biological, you never know what the conditions will be. Indeed. But then you have these private sorts of certification, and these are always quite unsure because they are often controlled by the companies themselves. But also, now I'm going to be critical about fair trade, which is still the best way to go, just to be clear. Fair trade is also kind of unsure because it works with contingent system, which means that there's a certain percentage in an area which is fair trade, but the bananas are thrown into a huge pile, and they just say 10% in this area is fair trade, so 10% is fair trade. So the bananas you buy here might have been made in bad conditions. And the other problem is that maybe sometimes the working conditions in these fair trade factories aren't always as optimal. And now I will show you a couple of pictures. All right. So I've been to Colombia, and I took these pictures there with some of our friends from the workers. As you can see, people don't have any masks when they use pesticide, and yeah, here the bananas are washed with very strong detergent. And the point is, usually the working conditions are quite very intense. They have to reach certain goals within a day, which causes them to be, in quite the rush the entire part of the day and quite stressful.
I get a little film as well here. These people are making boxes in these dark, unilluminated areas while they are going very fast, as you can see. So there's a lot of work pressure, even in the places that work with certification. Now my question is, how does that make you feel? Do you think, are you a bit disappointed in certification, or are you still, what is your general response to this? Yes, to be pragmatic, I go for what is best and what is available on the market today, because I still want bananas, and that is the selfish part of me. I am aware of this in a lot of the industry, in a lot of food production. It is not ideal, the situation, even with clothing, with everything. So we kind of have to find a way to be okay with ourselves, and while at the same time be conscious and put some pressure, and of course looking at the label and the official fair trade labeling, and then if we can participate in pressuring that. Perfect. I have one last question. You said it yourself, you have to do something as consumer, but do you think there is a bigger responsibility outside of the consumer? Is the only responsible the consumer, or is it also the companies' policies? How do you feel about that? Of course, and we have this fatigue now of putting all the pressure and responsibility on the individual. It's a very easy way out for the big producers and for policymakers to say that it's a lot to put on individuals that are busy with their lives. So of course the policy needs to be there. We need a critical mass, which is slowly growing, and too slowly, but it is a large awakening. And then I think we take 2 steps forward and 1 step back, because we get tired of putting the pressure on. But we see the changes, and 10 years ago there was only Chiquita. Exactly, now there's a better choice. Yeah. All right, thank you very much for your time. Sure. All right, we're finished. Las empresas bananeras han reportado incremento económico durante los últimos años. En contraste, las condiciones de vida para las y los trabajadores van en decremento. Cada día son peores los salarios y en cambio aumentan las jornadas de trabajo. Las empresas bananeras están explotando a miles de familias que viven del cultivo del banano en Colombia. Estas transnacionales se están burlando de los 10 acuerdos de comercio justo.